las pendientes más altas para poder caminarlos. Sí, es una pendiente a veces hasta de 90 grados, o sea, perpendicular totalmente, sí. Entonces hay que tener cuidado en los caminos, hay que, como ha estado cayendo agua, por los caminos se ponen un poco más lisos. Vamos a tratar de caminar, no con los pies así derechos, sino vamos a tratar de caminar con los pies un poco atravesados, para que de esa manera tengamos una opción de resbalarnos que de caernos. Listo, cuando estén bajando por estas zonas de allí, que cuando ya no hay escalones, o cuando los escalones estén un poco mohosos o llenos de lama. ¿Listo? Bueno, vamos. Un grupo de plantas que se llaman samias. Este grupo de plantas fueron samias y cícadas. Resulta que las cícadas son un grupo de plantas muy antiguas. Son de las plantas que crecieron también cuando en épocas prehistóricas. Ustedes han escuchado también hablar del helecho gigante, que es como un tipo de árbol así, que es un helecho, que es inmenso, que uno lo encuentra mayormente por los lados del rancho, o a esas temperaturas, a esas alturas por encima de los 3000, más o menos 2600, ya le está apareciendo. Aunque también lo podemos encontrar aquí en Ibagué, pero si lo traemos y se adecua. Resulta que si uno trae una planta y la trae del desierto, uno en primera instancia uno puede pensar de que si la trae por aquí a estas zonas, de pronto no le crece, y en realidad pues puede suceder así, pero hay unas condiciones en las plantas que ellas son muy adaptables, y una de las maneras que uno puede hacer para eso es que uno las tiene que traer con un poquito de tierra, de donde ya estaba, y se siembra en el lugar donde uno la va a acomodar con ese poquito de tierra, y ella ya va a tener una condición bastante similar, así sea en ese pedacito, para poder volver a subsistir. ¿Por qué creen que puede pasar eso? O sea, ¿qué creen que hace que ese fenómeno pueda ser posible? Por los nutrientes que tiene esa tierra. Sí, y los nutrientes ella podría ayudar a adaptarse más rápidamente, ¿no? También, sí, pero resulta que, así como estábamos hablando hace un momento y el profesor Tan decía, de que hayan unas asociaciones, resulta que las plantas y los animales al mismo tiempo, incluidos nosotros no podemos digerir nuestros alimentos, digamos, por nuestras propias cuentas. O sea, siempre tienen que haber microorganismos y una flora bacteriana que actúa sobre eso que estamos ingiriendo. Algo similar le pasa a las plantas. Las plantas tienen asociaciones de microorganismos que les ayudan también a poder metabolizar, a poder capturar alimento, por ejemplo, bacterias en las raíces, y entonces esa asociación de bacterias le hace posible que haya el sustento o la degradación de esos minerales que hay allí para poder capturarlos. Entonces, si nosotros logramos traer un poco de esa tierra, casi que estamos garantizando de que tiene las bacterias y los microorganismos que ella utiliza para poder seguir su proceso reproductivo, de alimentación y todos estos demás que intervienen allí. Entonces, esta es una de las características por las cuales uno pudiera, al mismo tiempo desde la parte más alta, pudiera hasta, si es posible, llevarla al desierto, pero si tiene una cantidad de tierra apropiada para eso y abajo se le hace un ambiente que no sea tan drástico, es posible que sobreviva. Una planta del mismo páramo hasta abajo un desierto, o sea, esas características tienen las plantas, o sea, ellas tienen unas formas de adaptación bastante especiales que nosotros hasta ahora estamos empezando a desarrollar y a conocer también. Entonces, bueno, de este grupo de plantas que tenemos acá, estas plantas nosotros las vemos y son muy similares, como por decir, a unas palmas. En este lado aquí nosotros tenemos estas, que se llaman de la familia Cícadas, o Cicadaceae, Samiaceae, esta es de la más grandota, y esta de acá es de las Cícadas. Y las cícadas tienen una relación muy parecida a las palmas, como las vemos allá. Si esta planta llegara a crecer muchísimo, que eso no va a suceder porque pues ellas tienen esa condición así bajiticas, serían muy similares a una palma. Entonces están muy relacionadas con las palmas y son también de plantas muy antiguas. Resulta que esta samia que tenemos ahí al lado se llama Samia tolimensis, y esa Samia tolimensis se
se llama así porque resulta que el profesor Eduardo Esquivel, que es el director de aquí del Jardín Botánico, él en sus viajes y en sus aventuras en cuanto a la taxonomía, él logró darse cuenta que esta planta le pareció como algo diferente a lo que él ya había visto. Entre todas las cosas que había visto, dijo, esta planta es diferente, pero parece ser de estas familias de las samias. Entonces él trajo una muestra, la analizaron y se dieron cuenta en el en el herbario, que los herbarios son estos lugares donde se coleccionan plantas, pero ya secas, muertas, pero se coleccionan para poder tener un registro de cuáles son las características que tienen en cuanto a tamaño. Ya no se puede mirar el color, pero sí de pronto su morfología. Con morfología podemos entender la forma, si son redondas, si son de hojas largas, si el tallo es nudoso, si no tiene nudos, si es liso, si tiene pelitos, vellosidades, arruguitas, nervaduras, bueno, todas esas características son contenidas allí en el herbario, en la característica de esta planta. Aparte de eso también, ella se agrupa, se instalan allí, agregando también lo que es la altura sobre el nivel del mar, donde fue encontrada, y al mismo tiempo pues la persona que la encuentra, ¿sí? O sea, y con las coordenadas, ¿no? Entonces estas plantas al ser traídas al herbario Tolly pudieron ser determinadas y se dieron cuenta que no era una especie que había sido determinada antes. Entonces de esa manera el profesor Esquivel tiene la autoridad, ¿sí?, para poder darle un epíteto o un nombre a esas plantas. Esas plantas, nosotros, lo mismo que las plantas y los animales y las bacterias y todo lo demás, los taxónomos procuran ubicarlas de tal manera para que se puedan entender en todas partes del mundo. Si yo les dijera a ustedes, esa es una samia, y nosotros vemos, por ejemplo, por allá arriba en Córdoba, decimos, allá hay otra samia. Uno no podía saber si la samia que hay acá es igual a la samia que hay allá si no tuvieran el nombre completo. Entonces, son formas que se utilizan para volver otra vez a no equivocarse uno, y si le están uno diciendo Samia tolimensis, uno sepa claramente a qué planta se refiere. O se le dicen, por ejemplo, no sé, por ejemplo la del Mangifera indica, ¿sí? Entonces si le dicen Mangifera indica, saben exactamente qué es el mango del que le están hablando. Si de pronto le dicen Mangifera indica variedad tal, digamos alguna otra variedad, entonces ya saben que es de los mangos, pero con la variedad, digamos, de que llaman el mango dulce, pero entonces ese tiene otro tipo de epíteto. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que hay maneras muy específicas para poder determinar los organismos, en nuestro caso las plantas también. Bueno, sigamos. Ahora en este caso también, que es una zona de bromelias, las bromelias tienen unas características muy particulares en ellas, y es porque, si ustedes se dan cuenta, ellas crecen de una manera algo diferente a lo que normalmente uno ve las plantas, sus hojas y todo lo demás. Esta forma, ¿ustedes a qué se les parece? O sea, esa manera de ir saliendo las hojas, es como a qué, ¿con qué lo pueden relacionar ustedes? Con la piña, para la hoja de la piña. Parecen como las hojas de la piña, y efectivamente la piña es una bromelia también, ¿sí? Pero bueno, lo que sucede es que estas hojas, las hojas de estas plantas, luego de que ellas crecen de una manera diferente a las otras plantas, porque no se van del mismo tallo y se van ramificando al lado y lado, o dos en el mismo lado, o van saliendo aquí en un anillo y después salen otras, no. Resulta que estas plantas todas van saliendo desde un mismo lugar y se van formando una sobre la otra, y van dando la vuelta y van formando un rosetón. ¿Sí? Entonces, las plantas que tienen esa característica de crecer en esa forma forman un rosetón, pero no todas las plantas que tienen esa característica son bromelias, ¿no? Por ejemplo, el aloe vera tiene la misma condición y no es una bromelia, pero tiene la condición de poder acaparar agua, y esa agua hace que se creen microhábitats. Entonces resulta que una planta de estas
puede tener la capacidad de poder abarcar más de un organismo, y no solo un organismo pequeño, sino que pueden abarcar organismos más grandes como ranas, como insectos, grillos, saltamontes, otros animales que también pueden convivir y requieren de esos ambientes húmedos para su vivienda, y al mismo tiempo les sirve de refugio. Entonces vuelven a ver otra vez unos mutualismos, o sea, todo en la naturaleza, nada está exento y nada está por separado. Todo tiene una relación implícita de unas cosas con otras. O sea, no existe una forma si ella no cumple una función favorable para otras cosas. O si no, de pronto simplemente la forma no existiría, porque la naturaleza es totalmente práctica. Ella no se complica la vida para nada. Ella busca lo más fácil para todo, pero que funcione. Y ahí es donde nosotros, los seres humanos, tratamos de aprender. Después vamos a hablar del nicho y también de los que se empeña cada especie. Metí la cucharada. A este paso nos vamos a encontrar acá una zona, bueno, aquí vamos a encontrar una zona donde vamos a encontrar unas que son bromelias. Estas bromelias les llaman bueno, estas son unas bromelias. Bromelias, lo que sucede con ellas es que tienen capacidad, así como estas de allí, tienen capacidades muy similares también de poder acaparar esa agua. Entonces, no siempre todas tienen la condición que habíamos visto de que sean las hojas en espiral o en rosetón. Lo mismo que no siempre la misma familia tiene esa cantidad, esa disposición, así como lo vimos con la sábila, o como lo podemos ver con una planta de fique también que tiene condiciones similares, que es la donde se saca el tequila. Entonces, no siempre hay un patrón general para poder determinar una familia de que todas sus características sean las mismas, de que tenga los mismos tipos de flores, los mismos tipos de hojas, los mismos tipos de tallos, los mismos tipos de raíz, o los mismos tipos de frutos. No. Hay variedad, hay variantes entre ellas, pero sí hay características que hacen que ellas pertenezcan a una familia y no a otra. Entonces, esas son características más particulares. Son caracteres, ¿cómo es que le llaman a este? Bueno, no sé cómo es que, ¿se acuerda cómo es que le llaman el carácter que determina una especie? ¿Carácter demostrativo? ¿Carácter específico? Bueno, listo. Hay un carácter, por ejemplo, vamos a ver esta familia, que es la familia de las aráceas. Ellas regularmente, vamos a darle unas características, y es que normalmente tienen hojas acorazonadas, pero siempre hay excepciones. Esta, por ejemplo, es una de las excepciones, ¿sí? Esta no es una hoja acorazonada. Pero lo que sí van a tener las familias aráceas es que ellas siempre van a tener una inflorescencia que es en espádice. Y no siempre todas las familias, todas las plantas que tengan inflorescencia en espádice van a pertenecer a las aráceas. O sea, existen otras plantas de otras familias que también tienen, aunque ya son unas excepciones, o sea, son muy escasas que la tengan. Pero si uno encuentra una planta que tenga una disposición que se llama un espádice, que es esta forma de la flor, entonces uno dice, perfectamente puede decir, esto es una arácea, ¿sí? Las aráceas son las plantas ornamentales por excelencia. Resulta que, si nosotros vemos esto acá, ustedes dirán que esta es la flor, ¿cierto? Y todos diríamos lo mismo, esta es la flor. Pero resulta que en realidad aquí no vemos una flor, aquí vemos muchas flores. Chiquititicas, sí, porque cada uno de estas protuberancias que existen acá es una sola flor, por separado. Y ahorita vamos a decir qué es lo que hace que una flor sea flor o deje de ser flor, o sea, tenga esa capacidad de poderlo ser, así sea tan pequeña. Primero que todo, ¿qué se necesita para poder reproducirse cualquier ser vivo? O sea, ¿qué es lo que hace que un ser vivo llegue a la vida? Órganos reproductores. Los órganos reproductores, sí, pero ¿qué tienen los órganos reproductores? Susan.
O sea, está el esperma, ¿no? O sea, en los machos está el esperma, en las hembras, en las mujeres estarían los óvulos. ¿Sí? Entonces resulta que si el óvulo y el esperma se unen al fecundarse, pues ahí va a empezar una nueva vida. Y una planta que tiene este tipo de flor, este tipo de inflorescencia, quiere decir que ella debe tener también un óvulo y un esperma, pero en las plantas los espermas nosotros los conocemos como polen. Y el óvulo sí viene a ser lo mismo, el óvulo. Entonces, ¿qué sucede? Que en una de estas plantas o existen los dos elementos en ese mismo pedacito pequeñitico, o existe unas que tengan el óvulo y otras que tengan el polen, ¿sí ve? Entonces comienza a haber un intercambio de esos rudimentos seminales y de esa condición para poder fecundarse, que da la condición para poder entonces decir de que esto ya no es una flor, sino que es una inflorescencia, o sea, un conjunto de flores. Y entonces, esto se llamaría un ipsófilo, que es o bráctea protectora, y entonces esto sería el espádice, como tal. Más adelante les voy a enseñar otro tipo de, otras aráceas, por ejemplo, esas que están allí, en este árbol, aquí pequeño, que tiene una hoja parecida a un corazón, como con unas alitas. Ese entonces también ya viene a ser una arácea, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque va a presentar ese tipo de inflorescencia. De pronto no la tiene ahí en este momento, pero más adelante se podrá ver. Esta planta que tenemos aquí abajito, la que tiene las manchitas blanquitas en esas hojas verdes, esa planta también es otra arácea. No tiene las hojas ya en corazón, sino que las tiene diferentes, pero por presentar otra vez la inflorescencia en espádice, entonces ya ella otra vez vuelve a pertenecer a la misma familia de las aráceas. Antes de movernos de acá, me gustaría que ustedes recordaran esto para que nunca se les olvidara, porque es bastante importante tenerlo en cuenta, no solo para nosotros, sino para comunicarlo además, ya que es una premisa que se ha dado también en la ciencia de todo el planeta para poder conocer esta planta que tenemos ahí. Permiten, yo me las paso por acá. Es esta la plantica, la que les quiero decir. ¿La que está escondida? Ustedes han conocido esta planta porque regularmente uno la encuentra en la casa, en los jardines de las casas. ¿Ustedes saben cómo le llaman a esta planta normalmente? ¿Cómo es el nombre vulgar? Menito. Le dicen cañamuda, pero normalmente uno la conoce como la planta del dólar. La millonaria. Y otros dicen millonaria. Sí. La millonaria. Pero la millonaria en realidad... Es más chiquitita y más fácil. No te puedo plantar eso para plantar. La hoja es parecida a esa, ¿no? Aquí hay una millonaria bonita. Usted le dibuja. Y hay otras millonarias. Yo que dibujo máquina, Es una millonaria, es millonaria, es millonaria. Es millonaria, sí, de acuerdo. Entonces, ¿Quién quiere ser millonario? Millonaria en... Yo que estoy con la casa. Quiero que la tengan en cuenta y para que nunca se les olvide es por lo siguiente. Resulta que esta planta es de las plantas más venenosas que existen sobre la faz de la tierra. No, esta Esta que estoy comiendo. Esta que le voy a dar un pedacito. Resulta que la planta es venenosa tanto la raíz, el tallo, las hojas o el fruto. O sea, todo es venenoso a la planta. ¿Por qué hay tanta insistencia en la ciencia de que se conozca esta planta? Resulta que esta planta es la que produce más del 70% de los envenenamientos y de las intoxicaciones por vegetales en el mundo, tanto de los niños como de las personas adultas ya. Esta es la planta que más intoxica en el planeta a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no conoce el efecto que tiene y el grado de toxicidad tan alto que puede manejar. Si uno llegara y cogiera un solo tallito de estos y se lo comenzara a mascar como cuando a veces uno coge un pasito, comienza a mascarlo, uno se intoxica, y si de pronto uno llegara a coger un tallo mucho más grueso y sea mucho más la cantidad de sustancia que uno ingiera,
uno termina muerto. ¿Sí? Y la muerte por una intoxicación de estas es muy grave y muy dolorosa. Empezando, da unos síntomas que se llama aorta esofágica, fístula. Que Infarto al quiere decir corazón. que el esófago se comprime, se cierra de tal manera que no deja que entre ningún tipo de alimento, no deja que entre líquido, es muy difícil pasar saliva, la resequedad es muy fuerte. Cuando eso está aquí ya en el organismo, en el estómago, resulta que esta planta tiene una sustancia que se llama cristales de oxalato de calcio. Son unas agujas, pues muy diminutas, ¿no? Pero son como un tipo de agujitas en las cuales cuando van llegando al intestino y van pasando por el estómago y llegan a todo lo que es intestino grueso, intestino delgado y todo lo demás, resulta que es como cuando nosotros estuviéramos cogiendo por dentro un gato que nos estuviera aruñando, porque así podría ser. Entonces el sangrado por dentro es muy fuerte, el dolor es impresionante. Usted no puede tomar nada, si toma algo siente que se le hinchó el estómago y antes es peor, ¿sí? El estómago no acepta nada de esas cosas, el organismo no acepta ningún tipo de alimento, no puede comer nada. La única manera de poder medio alimentarse, porque esos síntomas, con un solo poquitico, de estarlo masticando nomás un pedacito de una hoja por uno, apuntarlo ya, puede durarle 2 o 3 días los síntomas y ya después del tercer día no aguantarse más y tener que ir a hacerle un lavado y durar 15 días o más por intravenosa aplicándole suero, porque es que no le acepta más el cuerpo. Entonces es demasiado importante que entre todos comencemos a divulgar Veamos agüita de eso. que tiene esta planta, porque es muy importante no solo ¿Y para quiere limonada? proteger nosotros, sino para proteger también el resto de la gente. En los viveros. Cañamuda tiene que... Va a tocar Y probar. cañamuda, bueno, y le dicen cañamuda es presidente por eso, porque también usted lo deja sin hablar, ¿sí? Entonces usted no puede después hablar. Una historia que se cuenta con ella es que cuando llegaron los españoles aquí en su invasión avasalladora, resulta que los indígenas de la zona, ellos llegaban y los amarraban a los palos, les ponían un tallo de esos acá, se lo amordazaban y ahí los dejaban hasta que murieran. Los dolores y así morían de una forma espantosa y horrible, ¿sí? Pero era para que ellos se dieran cuenta que aquí no tenían que estar en ese plan. Aún así vea que todavía seguimos, ¿no? O sea, no les sirvió de mucho. Una aromática. Comenzamos a vender allí en la universidad, allí en la entrada. Aromática. ¿Con negocios? ¿Con los negocios? Nos hacemos la mone. Ay, mira, un totumo. Un totumo. Sí. Ellos tienen unos ejes o temas en los cuales ellos tienen que enfocarse. Esos ejes principales son la conservación, la educación ambiental, la investigación y la soberanía alimentaria. O sea, en esos ejes es que funcionan los jardines botánicos. Para poder llevar a cabo esos ejes, pues entonces se conservan las plantas, se investigan los jardines botánicos, se hacen propuestas para repetir un momentico los ejes? los ejes son investigación, conservación, educación ambiental y soberanía alimentaria. Listo. Entonces resulta que en base a eso es que se maneja en realidad o se pretende darle continuidad a los jardines botánicos. Un ejemplo de esto, de conservación, está en esta parte de plantas. Resulta que otra vez el profesor Escribel en sus viajes por los lados del Huila y al lado también de un río que no recuerdo ahorita el nombre, existía una planta que es esta de acá. Esta planta, cuando él la trajo, resulta que no se conocía de ella, tampoco la habían reconocido, no se había visto en ningún otro herbario ni ningún otro jardín botánico en el mundo, no la tenían en cuenta ella, pero ya existía, así pues como lo vemos acá. Entonces, como no existía, entonces el profesor la trajo sin saberlo de que así fuera. Pero ¿qué sucedió? Cuando él otra vez, comparándolo con los especímenes que hay aquí en el herbario y comparando con otros especímenes en otros
en otro herbario se da cuenta que es una planta que no existía determinada todavía. Entonces empieza un proceso de la conservación. Entonces conservación, preservación de una especie que no había sido registrada antes. Comenzaron a averiguar, a ver esa especie de dónde puede otra vez estar, y resulta que en ningún otro lado aparecía. Entonces quería decir de que era la única planta que en ese momento se tenía certeza de que era esa. Entonces se trajo una cantidad de ellas aquí a Ibagué y se sembraron aproximadamente como una docena aquí en el jardín, pero eso fue hace como unos 7 años y no prosperó. No prosperó en las condiciones que se le adecuaron, no pudo prosperar. Pero el profesor Esquivel, cerca de la casa de él, tenía un montón así de escombros de ladrillo, cemento, piedra y bloques, Lo que sea. de esas. Y resultó que ahí pegó, como 2 de esas plantas pegaron ahí, y las otras plantas que se habían ubicado con buena tierra y todo, en realidad no prosperaron. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Me gusta lo Entonces, difícil. entonces vamos a traer más plantas de estas para seguir Ladrillos. haciendo proceso, a ver cómo necesitamos Más escombros. volver a implantarla. O sea, cuáles son las condiciones que en realidad necesitas. A ver si en realidad solo es sobre escombros, pero resulta que no, porque es que allá estaba al lado del río y allá no habían escombros. Entonces quiere decir que requiere unas condiciones que tienen que ser diferentes. Bueno, listo. Cuando fueron allá otra vez con el profesor Esquivel a ver otra vez y a traer nuevas plantas de esas, resulta que el río había crecido. Como había crecido, se llevó las plantas. Y no existía ninguna otra parte donde se tuviera conocimiento de que existiera esa planta o que allí estuviera. Es esta planta. Esta Allá en la planta se llama puerta. Heliconia Llevo avaloy. ahí el lápiz. De la Heliconia avaloy, después de ese tiempo, cuando pudo prosperar en esos escombros, como después de esos 6 años ya aquí se rústico, o sea, cogió fuerza, ganó condiciones para poder subsistir en el ambiente. Entonces se rustica, como cuando le sale a usted caracha, ¿sí? O sea, de algún daño que sufrió le salió caracha, entonces ya por ejemplo ahí ya está bien. Si se partió un hueso, usted le sale un callo fuerte ahí, quiere decir que difícilmente ahí vuelve a partirse, o sea, se rustica. Entonces ya coge condiciones apropiadas para poder subsistir otra vez. ¿Dónde? Entonces, ¿qué sucede? Que después de eso, solamente en este momento existen estas 2 plantas conocidas de esta especie, de la Heliconia avaloy, y ahí es donde viene Vamos a entonces rusticarnos. la importancia de los jardines botánicos en la conservación de especies, porque se pudo rescatar una especie que, si no hubiera sido en ese momento que se rescatara, en este instante todavía ni siquiera podríamos reconocerla, porque el río se le hubiera llevado y no tendríamos registro aún de esta planta. Entonces, estos son eventos importantes que tienen los jardines botánicos como este. Aquí por ahí. Sí, pero esto ya es como que ya puede ver. Aquí vean, estamos hablando de las aráceas, que son las plantas ornamentales por excelencia, que ellas tienen unas características que son hojas acorazonadas en su gran mayoría, inflorescencia en espádice, y regularmente no son árboles ni plantas grandes, sino más que todo son hierbas o plantas pequeñas. En este caso pues decimos planta pequeña, pues esa hoja es muy gigante, pero de ahí hacia que crece como un árbol no lo va a hacer. Entonces, esto es una planta que es arácea también. Esto también es una planta que es una planta arácea. Esta que está allá, y que también es un tipo de caña muda, parecida a la planta del dólar, pero que no tiene las vetas blancas, también es otra arácea. Tienen condiciones muy similares, ¿sí ve? En cuanto a su crecimiento, en cuanto a su forma, pero la condición es de que tenga esa inflorescencia en espádice, y ahí ya, estrictamente por eso podemos decir de que ahí pertenece a la familia de las aráceas. Entonces comenzamos a ubicar taxonómicamente grupos de plantas por ciertos caracteres para poder hacer de que ellas pertenezcan a un lugar, dependiendo de su... Las plantas, aparte las plantas son los laboratorios vivientes de nosotros, los humanos,
y de los animales también, porque más del 70%, o me atrevería a decir casi más del 90% de los medicamentos que existen sobre la Tierra son sacados de las plantas, y muy pocos son sacados de otros elementos, como por ejemplo mezclando minerales, pero entonces agregándole sustancias de plantas, donde entonces ya no podríamos decir que es estrictamente de plantas, sino que también tiene otros elementos, pero prácticamente toda la medicina sale de los vegetales. Este caso, por ejemplo, es muy interesante. A esta planta le llaman la mano de Dios. ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano de Dios? Esta, La de esta que le Maradona. llaman mano de Dios. ¿Por qué? Y estos frutos. Resulta que esta planta ¿Cómo así? la han utilizado, por ejemplo, Pues prueba a ver qué para evitar la alopecia, o para cuando hay Alopecia. entonces, Para el calvo. entonces cuando hay caída de cabello, cuando ya prácticamente ya no hay nada de cabello, entonces se coge esta planta, se calienta un poquito, se manda en las manos y se unta como si fuera champú. Y se deja ahí por la noche. Lo voy a hacer para que me crezca más el pelo. Y comienza a hacer, a reactivar los folículos capilares para que Le crecí así como el mío, todo largo, todo metalero. Ay, tan exagerado. Yo no me demoraba ni 10 minutos. Pero yo ahí me demoró 2 horas, lo siento, ay, ya. Bueno, yo ni me peino. Sí, mami, los fruticos lo hacen ¿cómo en la cabeza? Con la frutica así. Sí, arranca una mata, mi amor. Bueno, ya De se le manera Hasta hay una foto de Maradona de eso, ¿no? disciplinada y de una manera delincuencial tal vez. Suavecito, ya ves eso. Necesito que nos rodeamos. Aquí es donde Ay, aparece tampoco. la escopolamina. ¿Cómo se llama la planta? Vamos a Se llama escopolar. borrachero. Uy, eso vale más feo. Datura arbórea le llama, es el nombre que llaman. Sí, borrachero. Pero Vamos a le escopolar llaman el borrachero, le llaman floripondio. Bueno, Floripondio, en cada ¿no? región regularmente le dan un apelativo diferente. Nosotros las mochamos porque huele muy ¿Qué pasa con esta planta? ¿A qué huele? Resulta que Diga, la suelta flor, piedra. cuando en este momento no tiene flores, pero ella tiene flores, no, eso ya está seco. Pero por ejemplo, acá, Hay una verdecita. ¿Qué fue que dijo? ¿La ya escopolamina? de lo que quedó de la flor, entonces ¿qué sucede? Cuando Entonces, ¿qué fue que dijo? viene la flor, Borrachero y- después de la flor Pues aparece sí, el ahí fruto. saca... Sí, él Cuando dijo... aparece el fruto viene cargado de semillas. Las semillas que trae ese fruto son la escopolamina Sí, que se utiliza. Y como es tan fácil de obtenerlo, entonces es que usted coge Ojo, crece, ese fruto, lo abre y adentro tiene más de 500 semillas. Y una sola semillita, después de seca, se tritura nomás así en los dedos, y se junta así y se lanza hacia la persona, y en ese momento ya quedó la persona escopolaminada y quedó turumbática, y si la condición fue muy alta, así puede durar el resto de su vida. Voy a cargar esto. Entonces es bastante delicado utilizar ese... Escopolamina. Ah, ¿me va a robar? regularmente también había... Yo tengo la casa, yo te vendo. Regale, ¿cuál vende? No, no es Ellos el cultivaban material. esta planta a la entrada de las casas o por detrás de las casas en los solares, porque llegaban y decían que ella espantaba a los ladrones o los dormía. No lo duerme a uno antes de eso. Está llena, hasta Los ladrones entran por otro lado. el borrachero de azúcar arbórea. Venimos en 8 días que ya estaban los frutos. Esta, Sí, mejor emborracharnos. Vamos a hacer un negocio. y resulta que lo que pasaba Llama a era todos los que salones y no hay llegara clase. y se acostara, digamos, debajo de esta planta cuando tenga flores. Ese aroma que botan de las flores es bastante agradable, pero lo va durmiendo y lo va durmiendo a uno y lo deja dormido, ¿sí? Entonces los ladrones no entraban porque quedaban dormidos debajo del Llega a principiar borrachero. tú. Así era. Me toca plantar eso. Pero entonces en esta condición usted se levanta y quedó un poquito borracho y tomó un poquito de leche, porque la leche corta todas las intoxicaciones regularmente. Depende. Y listo, y ya usted queda otra vez bien, diferente que se le hubieran echado ya directamente la... No podemos volver a mostrar. Bueno, Mando. les digo, de las plantas salen todos los medicamentos. Otra cosa es que nosotros no sepamos
utilizarlos en la gran mayoría. Pero por ejemplo esta plantica también que vemos acá tan sencilla, esta planta se utiliza para, digamos, cuando nosotros tenemos morados, cuando tenemos una herida como una vejiga, cuando tenemos, ¿sí? O una ampolla, ¿sí? Entonces resulta que uno llega y coge una hojita de esta. ¿Por qué no están dando otro medio? Uno coge una hojita de estas, le pasa la flama así por debajo, suavemente sin llegar a quemarla. Ella trata como de ablandarse mucho y quedar como muy blanda, entonces en ese momento uno llega y la hace así, y la estruja y la estruja y la estruja y la estruja. Entonces ¿qué sucede? Ella bota, se dan cuenta, ella bota como una babita, exacto, como la savia. Es una sustancia mucilaginosa ahí, esa sustancia es la que uno se utiliza para quitar el morado, untar eso, dejar esa misma planta ahí, esa misma hoja, y dígase al cabo de 15 minutos, usted ya no tiene ni siquiera el morado. Vamos a probar. Si usted uno barriendo regularmente no le sale la ampollita acá cuando uno no está acostumbrado, ¿sí? Entonces uno llega y con esta plantica la quema un poquito, se unta eso ahí, se la deja ahí. Lo mismo también, una quemadura, o sea, no, los mezquinos No, multifuncional. Que llaman Las cortadas. una planta que le llaman el delegado. ¿Delegado? Esa se llama la... La curadora. Ah, sí. Esa es grande. Esa es la ¿Cómo? Que se llama la curadora. El multiuso. Escucha, yo otras dos estaciones y resulta por allá. De última. De último. Lleven ahí para los morados. ¿Qué pasa si empujamos a uno? ¿Alguien se carga por...? Resulta que esta no es la planta del viado, aquí está mal acomodada esta cosita. Es de la misma familia, es nativa también de por aquí, de estas zonas. No es el viao ni el bijao, pero sí es el falso viao. Es el falso viao, ¿por qué? Porque resulta que si fuera el viao, debería tener bueno, ¿ustedes conocen las partes de una hoja? No. ¿Cómo se llaman? Vamos a recordarlas. Entonces, aquí vamos a tener una parte que es la parte más terminal de ella, se va a llamar ápice. El ápice. La parte de aquí, que es donde se empieza la hoja, se va a llamar base. Esta parte de aquí, pues se va a llamar borde. Por aquí por debajo nosotros vamos a... el embés, y por encima vamos a tener el as. Y toda esto que está acá, todo esto, es el limbo. El limbo o la hoja como tal. Entonces, Ay, qué pena. en la hoja del viao, el as es diferente del embés. Resulta que, ¿por qué? Porque el as es así, tal cual como usted lo ve acá, pero el embés tiene una película blancuzca. Tiene Una película blancuzca. Vamos a verla. Ah, bueno, pero sí, esto sí se le ve ahí. Perdón, este es el viao. El original. Sí era el fin. Sí era así. Sí, porque la película se le ve, es que desde ahí no la alcanzaba a ver. ¿Sí que hay una película blancuzca ahí en ella? Sí. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta de que es un viao, porque el color del as es diferente al color del embés. Resulta que esta es la que con la que envuelven los envueltos y los tamales. Los envueltos, sí. No, los tamales no. Los tamales lo hacen con hoja de plátano porque es más grande. ¿No es de los envueltos? No, solamente está venteando y cae agua en... Esto es lo que está diciendo. Bueno, listo. Resulta que si nosotros utilizáramos la hoja del falso viao para envolver esos envueltos, no se rompen. Resulta que esta película que tiene acá ayuda a que se preserve el alimento y cuando llegue aquí al organismo no cause daño, entonces ayuda en la digestión. Pero si nosotros utilizamos el falso viao que no tiene esa película blancuzca, resulta que nos da a nosotros dolor de estómago y no conserva muy bien el alimento y lo descompone más rápido.
¿Ve? Entonces, por eso es que hay que reconocer cuál es el falso del verdadero. No, es verdadero. No, pero esa es otra planta que esa es de las... Se ha cambiado. Eso es un heliconia. Que un helicóptero. Y en este momento pues tampoco te pero bueno, lo mismo que esa allá, lo mismo que esta, lo mismo que esta. Ahora, miremos un poco hacia allí. Nos vamos a dar cuenta de que vamos a encontrar un guadual. Wow, tan bonito. El guadual. Pero listo. La pregunta sería, ¿será que cada una de esos tallos de guadua son una planta por separado? No, los guaduales Todas son son una una. En realidad todas son una sola planta. Todas son una sola Porque planta. resulta de que la planta de la guadua es una planta que ella nace y se reproduce por rizomas. Y los rizomas son un tipo de raíces como las de la cebolla que van formando capitas y esas capitas se llaman túnicas. Entonces esas capitas se van brotando por debajo de la tierra y van apareciendo nuevos tallos de guadua, pero de una sola planta puede tener muchos tallos de guadua. Entonces, exacto. Entonces, como todo esto, uno pensaría que pueden ser muchas matas de guadua, pero en realidad lo que uno está viendo únicamente ahí es una sola planta, una sola mata de guadua con muchos tallos, por decirlo así. Es como si viéramos un árbol con un poco de ramas, sino que aquí las ramas no salen en la misma disposición que los árboles, sino que las ramas salen por separado. Como los bambús. Exacto. Esa es una de las características de ellas. Palma, esta palma, creo que es la palma africana. ¿Sí? El de las hojas. Ah, no, lo que pasa es que esta es una palma que cuando va creciendo, ella va dejando su peciolo ahí adherido. Entonces va dejando, no forma cicatriz, sino que lo deja ahí. Y le sirve de protección para los animales y cumple funciones muy similares a lo que... O sea, ¿qué parecido tiene esta, por ejemplo, con la bromelia? Yo tengo una pregunta. Tenía entendido que la palma africana era una de las plantas que en su alrededor recogía la mayor de los nutrientes y que las plantas de los lados se morían de hambre prácticamente. Eso lo escuché hace poco. De pronto no es que se mueran de hambre, sino cuando digamos hay una planta muy grande Sí, ya, ¿cómo está? resulta que ella tapa el sol. Al tapar el sol, lo que esté debajo de esa sombra que ella está produciendo difícilmente va a poder recibir rayos solares. Eso que está debajo de las ramas se llama sotobosque. Entonces, hay ciertas plantas que aguantan y sobreviven, y es más, están especializadas a vivir en ese ambiente de sotobosque, o sea, de baja radiación solar, ¿sí? Pero hay otras que no. Por ejemplo, esto, ¿sí? Aquí ya en este momento son muy pocas las plantas que pueden estar, pero porque son plantas habituadas a sotobosque, o sea, a condiciones bajas de sol. Antes, por el contrario, más bien procuran no tener mucho. Entonces, ¿qué sucede? Así como las bromelias que van acumulando agua en sustancias, porque no solamente la planta se alimenta del agüita, digamos en el agua que está ahí cayó algún animal y el animal no pudo sobrevivir, sino que Se murió. descompone. Entonces se descompone. Esa descomposición que sufre ese animal en esa agua, la planta lo aprovecha y le sirve de nutriente también a ella. Entonces también son mecanismos también de sobrevivencia, ¿sí? Al igual que las bromelias, entonces tienen una disfunción muy similar y está cumpliendo una función prácticamente idéntica. Estamos baby. Una jaula para poder retener a los animales mientras se recuperan. Entonces, ¿qué sucede? Si llega a haber algún animal que venga en unas condiciones desfavorables, que, no sé, se golpeó y tiene lastimada una pata, tiene lastimada un ala, se quedó sin un ojo, bueno, en fin, cualquier cosa, se adecuda aquí por un momento, se le prestan los primeros auxilios gracias a los veterinarios que también participan,
y cuando ya tenga condiciones favorables para poder seguir otra vez su desarrollo y seguir en su proceso, se libera. Resulta que uno pensaría que cómo va a meter, digamos, un primate, un chimpancé o un mico acá, y después sacarlo y meter de pronto un águila. Es que de pronto los parásitos de uno y los parásitos del otro podían de pronto hacerle algún daño, pero resulta que nosotros no nos contaminamos de parásitos de aves. Lo mismo que las aves no se contaminan de parásitos de mamíferos, de primates. Entonces hay condiciones de esas en que Se nos viene el agua. sí, No, ya viene. ya viene. Tenemos que ubicarnos en un lugar donde nos resguardemos. Allí en la casita, mire. En la casita, bajemos.